Imaginen a un depredador que dominó el planeta durante 150 millones de años y que casi no conocen. No el tiranosaurio, no el espinosaurio, no el velociraptor. Una criatura tan perfectamente diseñada para matar que la naturaleza no tocó su estructura durante decenas de millones de años. Una criatura que cazaba animales 3 veces más grandes que ella. Una criatura cuyos dientes se encuentran en todo el planeta, desde Portugal hasta Tanzania, desde Norteamérica hasta Australia. Se llamaba Allosaurus, y les han mentido sobre él durante casi 100 años. No intencionalmente, simplemente siempre lo pusieron en segundo plano. En los museos está en la sombra. En las películas lo reemplazan otros. En los libros de texto le dedican media página, junto al tiranosaurio, al que le consagran capítulos enteros. Pero esto es lo que esos libros ocultan. El tiranosaurio apareció 167 millones de años después de que el alosaurio ya gobernara el mundo. El tiranosaurio existió como especie durante aproximadamente 2 millones de años. El alosaurio, casi 15 millones. El tiranosaurio vivió en una sola región del planeta. El alosaurio, en varios continentes simultáneamente. Y lo más importante, lo que los paleontólogos descubrieron al estudiar su anatomía, su comportamiento, sus huellas y sus víctimas, cambió por completo todo lo que creíamos saber sobre los depredadores del Mesozoico. El alosaurio no simplemente cazaba, inventó una forma de matar que nadie antes que él había desarrollado en la Tierra. Hoy corregimos ese error. Hoy le devolvemos al alosaurio el lugar que merece. Bienvenidos al Jurásico tardío, 155 millones de años antes de nuestro tiempo. Una tierra que no reconocerán y un depredador que no olvidarán. 155 millones de años atrás, el Jurásico tardío. Una época que los geólogos llaman el Oxfordiense y el Quimeritgiense. Un mundo tan diferente al nuestro que si pudieras viajar hasta allí, no reconocerías ni el cielo. Empecemos por los continentes. No existía América del Norte tal como la conocemos. No existía Europa. No existía África en su forma actual. Lo que existía era un supercontinente en proceso de fractura. Pangea llevaba ya decenas de millones de años rompiéndose en pedazos, y el resultado era un planeta cubierto en gran parte por mares poco profundos, pantanos inmensos y llanuras de inundación interminables. Lo que hoy es el estado de Utah, en los Estados Unidos, era entonces una zona costera tropical. Lo que hoy es Portugal era un archipiélago de islas bajas. Lo que hoy es Tanzania era una selva densa y húmeda atravesada por ríos gigantescos. El nivel del mar era mucho más alto que hoy. Las temperaturas eran entre 8 y 10 grados centígrados más elevadas en promedio global. No había hielo en los polos. El dióxido de carbono en la atmósfera triplicaba los niveles actuales. El resultado era un planeta verde, exuberantemente, brutalmente verde. Pero no verde como un bosque templado europeo, verde como nada que exista hoy sobre la Tierra. Los árboles dominantes no eran robles ni pinos, eran coníferas gigantescas, cicadáceas que parecían palmeras prehistóricas, helechos arborescentes que alcanzaban los 12 metros de altura. No había flores, no había hierba, no había praderas. Las plantas con flores todavía no habían evolucionado. Eso ocurriría decenas de millones de años después. Lo que había era una vegetación densa, húmeda, exuberante y en muchos lugares casi impenetrable. Y en esa vegetación vivían los seres más grandes que habían pisado la Tierra hasta ese momento. Los saurópodos. Imaginen animales de 30 metros de longitud, de 40 toneladas de peso. Imaginen el Brachiosaurus, cuyo cuello alcanzaba los 9 metros y podía llegar a la copa de los árboles más altos. Imaginen el Diplodocus, con su cola como un látigo de 15 metros, capaz de generar una onda de choque supersónica al golpear el aire. Imaginen el Camarasaurus, el saurópodo más común de la época, que vivía en manadas y cuyas pisadas hacían temblar el suelo. Estos eran los gigantes herbívoros del Jurásico tardío. Y donde hay gigantes herbívoros, hay depredadores que aprendieron a cazarlos. El ecosistema que los paleontólogos han podido reconstruir gracias a miles de fósiles encontrados en lo que hoy llamamos la Formación Morrison es uno de los más complejos y mejor documentados del Mesozoico.
La Formación Morrison es una serie de estratos sedimentarios que se extiende por 3 estados del oeste norteamericano, desde Montana hasta Nuevo México, desde Idaho hasta Kansas. Fue depositada hace entre 155 y 148 millones de años, y es, en términos paleontológicos, una mina de oro. Desde que los primeros fósiles fueron descubiertos allí en la década de 1870, la Formación Morrison ha producido más de 70 especies de dinosaurios diferentes, estegosaurios con placas del tamaño de una rueda de camión, ornitópodos que vivían en manadas de cientos de individuos, pequeños terópodos que cazaban en la vegetación baja, y en la cima de todo, el rey absoluto de este ecosistema, el alosaurio. Pero aquí comienza algo que muy pocos documentales mencionan. El Jurásico tardío no era solo Norteamérica. La Formación Morrison es famosa, sí, pero los fósiles de alosaurio, o de parientes muy cercanos a él, aparecen también en la Formación Lourinhã de Portugal, en la Formación Tendaguru de Tanzania, en Australia, en fragmentos encontrados en Europa Central. Esto significa algo extraordinario. En el Jurásico tardío, los continentes todavía estaban suficientemente cerca como para que los animales migraran entre ellos a través de corredores terrestres o islas intermedias. Y el alosaurio, o algo muy parecido a él, estaba en casi todos esos lugares. Era un depredador global. Un modelo evolutivo tan exitoso que la naturaleza lo reprodujo en múltiples continentes casi simultáneamente. ¿Por qué? ¿Qué tenía el alosaurio que lo hacía tan universalmente eficaz? Para responder esa pregunta, necesitamos mirar los huesos. Y hay muchos huesos que mirar. Más de 60 especímenes individuales de alosaurio han sido descritos formalmente por la ciencia. En el sitio conocido como Quarry 9, en el Monumento Nacional de los Dinosaurios en Utah, los paleontólogos encontraron los restos mezclados de al menos 46 individuos diferentes en un solo depósito. 46 alosaurios en un solo lugar. Ese hallazgo planteó preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva. ¿Cómo murieron todos juntos? ¿Fue una inundación? ¿Una sequía que los congregó alrededor de una fuente de agua que luego desapareció? ¿O estaban juntos por alguna otra razón? Y si estaban juntos, ¿significa eso que el alosaurio cazaba en grupo? Esa pregunta, como veremos, es una de las más debatidas y apasionantes de toda la paleontología del Jurásico. Pero antes de llegar a la caza, necesitamos conocer al cazador. Necesitamos entender lo que hace al alosaurio no solo un depredador extraordinario, sino un depredador radicalmente diferente a todo lo que vino antes y a casi todo lo que vino después. Porque el alosaurio no era simplemente un tiranosaurio más pequeño y más antiguo, como durante décadas se lo presentó al público. Era algo completamente distinto. Era algo que la evolución no había intentado antes y que, en cierta forma, no ha vuelto a intentar desde entonces. Hablemos del animal, no de la criatura de las películas, no del monstruo de los libros ilustrados para niños, del animal real. Del ser biológico que caminó sobre esta tierra durante 15 millones de años y dejó suficientes huesos como para que hoy podamos reconstruirlo con una precisión extraordinaria. El alosaurio era un terópodo, es decir, caminaba sobre 2 patas traseras, como todos los grandes depredadores dinosaurianos. Tenía brazos relativamente cortos pero musculosos, terminados en 3 garras curvas que podían alcanzar los 15 centímetros de longitud. Tenía una cola larga y rígida que funcionaba como contrapeso al peso de su cabeza y torso. Y tenía unas patas traseras largas, potentes y construidas para la velocidad y la estabilidad. Pero el dato que más impacta cuando uno ve un esqueleto real de alosaurio es el tamaño. Un alosaurio adulto promedio medía entre 8 y 9 metros de longitud. Pesaba entre 1.700 y 2.300 kilogramos, es decir, entre 1,5 toneladas y poco más de 2 toneladas. Ahora bien, aquí viene el primer error que durante décadas cometieron los libros de texto. Durante gran parte del siglo XX, se representaba al alosaurio como un animal de tamaño mediano dentro del ecosistema del Jurásico. Una especie de versión antigua y menor del tiranosaurio. Un depredador respetable, pero no extraordinario.
Esa imagen es incorrecta. 2 toneladas no es un animal mediano. 2 toneladas es el peso de un rinoceronte blanco adulto. Es el peso de un hipopótamo. Es una masa de carne, músculo y hueso que cuando corría hacia usted a 10 o 12 kilómetros por hora, la velocidad que los modelos biomecánicos actuales le atribuyen en carrera sostenida, con picos posibles de hasta 16 kilómetros por hora en distancias cortas, generaba una energía cinética que ningún animal terrestre de la época podía ignorar. Y además existía en los individuos grandes, porque el alosaurio no tenía un tamaño uniforme. El espécimen conocido como Allosaurus jimmadseni, descrito formalmente en un estudio publicado en la revista PeerJ en el año 2020, representa una de las especies más completas conocidas. Pero hay fragmentos, vértebras, huesos de las caderas, partes del cráneo, que sugieren la existencia de individuos que superaban los 12 metros de longitud y podían acercarse a las 4 o 5 toneladas de peso. En otras palabras, los alosaurios más grandes eran animales del tamaño de un autobús escolar. Pero el tamaño no era lo más notable del alosaurio, lo más notable era su cabeza. El cráneo del alosaurio es una de las estructuras más fascinantes y más estudiadas de toda la paleontología mesozoica, y cuanto más lo estudian los científicos, más extraño e impresionante resulta. Para empezar, era enorme. En un adulto grande, el cráneo podía alcanzar los 90 centímetros de longitud, casi 1 metro de cabeza. Para visualizarlo, eso es aproximadamente el tamaño de una bañera infantil. Pero lo que hace al cráneo del alosaurio verdaderamente extraordinario no es su tamaño, es su construcción. Porque el cráneo del alosaurio era, en términos estructurales, una paradoja viviente. Era al mismo tiempo enorme y extremadamente ligero. Los huesos del cráneo estaban llenos de cavidades, ventanas y aberturas, lo que los paleontólogos llaman fenestras. Estas aperturas reducían el peso total del cráneo de forma dramática. Un cráneo de alosaurio del tamaño de uno de sus ejemplares adultos grandes pesaba proporcionalmente mucho menos de lo que su volumen sugeriría. ¿Por qué importa esto? Porque un cráneo ligero puede moverse rápido, puede cambiar de dirección, puede absorber impactos de forma diferente a un cráneo macizo y denso como el del tiranosaurio. Y aquí llegamos al corazón de todo lo que hace al alosaurio único, su mandíbula. Durante décadas, los paleontólogos compararon la fuerza de mordida del alosaurio con la del tiranosaurio y llegaron a una conclusión que parecía obvia. El tiranosaurio ganaba sin discusión. La fuerza de mordida del Tyrannosaurus rex, según los modelos más recientes, se situaba entre 57.000 y 83.000 newtons, una de las más poderosas jamás registradas en la historia de los vertebrados terrestres. La del alosaurio, según los mismos modelos, era considerablemente menor, estimada entre 8.000 y 9.000 newtons en los adultos grandes. Conclusión obvia, el tiranosaurio mordía mejor, el alosaurio era inferior. Conclusión errónea. Porque lo que esos análisis no consideraban adecuadamente era que el alosaurio no usaba su mandíbula como el tiranosaurio. El tiranosaurio mordía como una fuerza aplastante, capaz de triturar huesos. Su estrategia de caza se basaba en la potencia pura, agarrar, aplastar, no soltar. El alosaurio hacía algo completamente diferente, algo que ningún otro dinosaurio depredador grande hacía de la misma forma. El alosaurio golpeaba. En el año 2001, el paleontólogo Emily Rayfield de la Universidad de Bristol publicó un análisis biomecánico del cráneo del alosaurio utilizando una técnica llamada análisis de elementos finitos, la misma tecnología computacional que los ingenieros usan para diseñar puentes y aviones aplicada a huesos fósiles. Los resultados fueron sorprendentes. El cráneo del alosaurio no estaba optimizado para morder con fuerza máxima. Estaba optimizado para resistir fuerzas verticales, golpes de arriba hacia abajo, de una magnitud extraordinaria. La cabeza del alosaurio era, en términos estructurales, un hacha biológica de 90 centímetros de largo, equipada con dientes cerrados de 7 a 10 centímetros, capaz de ser lanzada hacia abajo contra la presa con toda la fuerza de los músculos del cuello y el torso. Los dientes del alosaurio no eran como los del tiranosaurio, gruesos, cónicos, diseñados para aplastar. Eran lateralmente comprimidos.
aplanados, con bordes anteriores y posteriores finamente cerrados, como un cuchillo de cocina de alta calidad, diseñados no para triturar, sino para cortar, para penetrar, para seccionar tejido blando con una eficiencia devastadora. La imagen que emerge de todos estos análisis es la de un depredador que no se aferraba a su presa y la aplastaba, sino que lanzaba su enorme cabeza hacia abajo con toda su potencia muscular, clavaba sus dientes en profundidad y luego tiraba hacia atrás, arrancando grandes porciones de carne en cada golpe. Rayfield calculó que la fuerza generada en el impacto inicial de este golpe podía superar los 35.000 newtons en el punto de contacto de los dientes, no porque la mandíbula cerrara con esa fuerza, sino porque toda la inercia del movimiento hacia abajo se concentraba en un área pequeña, como un hacha que cae. Pero, ¿contra qué presa usaba el alosaurio esta técnica? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente increíble. Porque los paleontólogos no tuvieron que especular sobre la dieta del alosaurio. Los huesos se lo dijeron directamente. En la formación Morrison, los investigadores encontraron algo que en paleontología se llama evidencia directa de depredación. Marcas de dientes sobre huesos de presas que pueden ser atribuidas inequívocamente a un depredador específico. Y las marcas de dientes del alosaurio aparecen sobre huesos de Stegosaurus, sobre huesos de Camarasaurus, sobre huesos de Diplodocus. El alosaurio no solo cazaba animales de su tamaño o menores, atacaba a los saurópodos, atacaba criaturas que lo superaban en peso por un factor de 10, 15, 20 veces. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un depredador de 2 toneladas atacaba con éxito a uno de 40? Esa respuesta está guardada en los huesos, en las cicatrices, en los patrones de ataque que los fósiles han preservado durante 150 millones de años. Y cuando la examinemos en detalle, entenderemos por qué el alosaurio no era solo un gran depredador del Jurásico, era uno de los depredadores más ingeniosos que han existido en la historia de la vida sobre la Tierra. Volvamos a los huesos, específicamente a un hueso encontrado en la formación Morrison en el año 1996. Un hueso que cambió para siempre la forma en que los paleontólogos entendían la relación entre el alosaurio y sus presas. Era una vértebra de Apatosaurus, uno de los saurópodos más grandes del Jurásico tardío, un animal que podía alcanzar las 25 toneladas de peso y los 21 metros de longitud. Y en esa vértebra había una marca profunda, limpia, perfectamente preservada, que los investigadores identificaron sin ninguna ambigüedad como una huella de diente de alosaurio. Pero lo que hacía extraordinaria esa marca no era su presencia, era su posición. Estaba en la cara inferior de la vértebra, en la parte que en un animal vivo queda orientada hacia abajo, hacia el suelo, protegida por el vientre del animal. Para dejar esa marca, el alosaurio no había atacado desde arriba, no había saltado sobre el lomo del saurópodo, había llegado desde abajo, había metido su cabeza bajo el cuerpo de un animal de 25 toneladas y había golpeado hacia arriba contra su vientre. Detente un momento y visualiza eso. Un depredador de 2 toneladas atacando el abdomen de un herbívoro de 25 toneladas, en el espacio más peligroso posible, bajo las patas de un gigante capaz de aplastar a su atacante con un solo paso. Eso no es instinto ciego, eso no es ataque por desesperación. Eso es una estrategia de caza específica, deliberada y extraordinariamente eficaz, dirigida a la parte más vulnerable de la presa, las vísceras, los pulmones, los grandes vasos sanguíneos del abdomen. Pero hay más evidencia. En el año 2001, los paleontólogos Kenneth Carpenter y Matt Smith publicaron un análisis detallado de una cola de Stegosaurus encontrada en la formación Morrison. La cola tenía marcas de dientes de alosaurio en varios de sus huesos, pero el patrón de esas marcas contaba una historia específica. Las marcas no eran las de un animal que muerde limpiamente y sostiene, eran paralelas, repetidas, dispuestas en series, como si el depredador hubiera golpeado la misma zona múltiples veces en rápida sucesión, golpe tras golpe, siempre en el mismo punto. Es exactamente lo que haría un animal que usa su cabeza como hacha. No muerde y retiene, golpea, retira, golpea de nuevo. Cada impacto abre la herida un poco más, cada golpe profundiza el daño.
La presa no muere de una mordida aplastante, muere de pérdida de sangre, de daño acumulado, de shock. Es una técnica que tiene un paralelo moderno sorprendente. Los tiburones blancos grandes, Carcharodon carcharias, usan una estrategia similar contra presas grandes. No intentan inmovilizar a una foca o un león marino con una sola mordida definitiva. Atacan, muerden profundamente, se retiran, esperan. La presa se debilita. Entonces regresan. El alosaurio, según los modelos actuales, hacía algo conceptualmente similar, pero con su propia variación única, la del hacha descendente, el golpe vertical que maximizaba la inercia en lugar de la fuerza muscular sostenida. Pero aquí surge la pregunta que durante décadas dividió a los paleontólogos. ¿Lo hacía solo? Regresemos por un momento al Quarry 9 del Monumento Nacional de los Dinosaurios en Utah. 46 individuos de alosaurio en un solo depósito. Eso es un número extraordinario para un depredador de ese tamaño. Los depredadores grandes y solitarios no suelen morir en grupo. Un león, un tigre, un oso, cuando mueren, mueren solos o en parejas en el mejor de los casos. Encontrar los restos de 46 individuos en el mismo lugar sugiere que esos animales estaban juntos en vida. ¿Pero por qué? La hipótesis más popular durante los años 90 y principios de los 2000 era la del comportamiento gregario, la idea de que el alosaurio cazaba en manada, como los logos modernos, coordinando ataques contra presas gigantescas que ningún individuo solitario podría derribar por sí solo. Era una hipótesis seductora. Explicaba cómo un depredador de 2 toneladas podía cazar saurópodos de 20 o 30 toneladas. Explicaba las acumulaciones de huesos. Explicaba ciertas marcas en los fósiles que parecían sugerir ataques simultáneos desde múltiples ángulos. Y era perfecta para los documentales de televisión. Pero la ciencia rara vez es tan limpia como los documentales quieren. En el año 2016, un equipo de investigadores liderado por Christoph Hendricks publicó un análisis crítico de la evidencia de comportamiento gregario en el alosaurio. Sus conclusiones fueron más cautelosas que las de sus predecesores. El problema con el Quarry 9, argumentaba Hendricks, es tafonómico. La tafonomía es la ciencia que estudia qué ocurre con los cuerpos de los animales después de su muerte, cómo se descomponen, cómo son transportados por el agua o el viento, cómo terminan depositados en un lugar específico. Y una explicación perfectamente válida para la acumulación de 46 alosaurios en el mismo lugar es que no murieron juntos, sino que sus restos fueron arrastrados por corrientes de agua hacia un punto de depósito común a lo largo de un periodo de miles de años. Es decir, el Quarry 9 podría ser el resultado de una trampa geológica, un lugar donde los ríos jurásicos depositaban los cadáveres que arrastraban, y no la evidencia de una muerte colectiva. ¿Significa esto que el alosaurio era solitario? No necesariamente, porque existe otro tipo de evidencia que los críticos del comportamiento gregario tienen más dificultad para explicar. En el año 2022, un equipo de paleontólogos que trabajaba en el sitio conocido como Maevarano, en Madagascar, donde vivía el pariente cercano del alosaurio llamado Majungasaurus, documentó patrones de marcas de dientes en fósiles de presas que sugerían ataques simultáneos desde ángulos incompatibles con un solo depredador. En otras palabras, las marcas solo tenían sentido si 2 o más animales habían estado alimentándose al mismo tiempo sobre la misma carcasa. Ahora bien, Majungasaurus no es alosaurio, pero es un abelisáurido del linaje de los alosauroides, comparte ancestros comunes, y su comportamiento puede darnos indicios sobre el grupo más amplio. Y luego está la evidencia iconológica, las huellas. En varios yacimientos de la Formación Morrison se han encontrado rastros de huellas de terópodos grandes que caminaban en la misma dirección, a la misma velocidad, con un espaciado consistente entre individuos. El patrón es compatible con animales que se movían juntos, no en fila india, sino en paralelo, a una distancia de varios metros entre sí. ¿Cazaban en coordinación activa? ¿O simplemente toleraban la presencia de otros individuos de su especie en la proximidad durante la caza o la alimentación? Esa diferencia importa enormemente desde el punto de vista del comportamiento.
Un lobo que coordina activamente su ataque con otros lobos está demostrando un nivel de cognición social complejo. Un cocodrilo que tolera que otros cocodrilos se alimenten de la misma carcasa no está coordinando nada, simplemente está siendo oportunista. La pregunta de si el alosaurio era un cazador social genuino o simplemente un oportunista tolerante sigue sin respuesta definitiva. Pero hay un tercer elemento de evidencia que complica aún más el cuadro: el canibalismo. En el año 2010, los paleontólogos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Utah publicaron un estudio sobre marcas de dientes encontradas en huesos de alosaurio, no de sus presas, sino de otros alosaurios. Las marcas eran idénticas en morfología a las que el alosaurio dejaba sobre sus víctimas habituales, y su distribución sobre los huesos era consistente con la de un animal que estaba siendo consumido activamente, no simplemente mordido en una pelea, sino alimentado. Los alosaurios comían alosaurios. ¿Pero esto es evidencia de cacería activa de conespecíficos? Es decir, que cazaban y mataban a individuos de su propia especie, o simplemente de carroñeo oportunista. ¿Aprovechaban los cadáveres de otros alosaurios que habían muerto por otras causas? La distinción es imposible de establecer con certeza a partir de marcas en huesos. Lo que sí es cierto es que el canibalismo en depredadores grandes no es infrecuente en la naturaleza moderna. Los cocodrilos lo practican, los grandes felinos en condiciones de escasez lo hacen. Incluso se han documentado casos en ballenas asesinas. Y en un ecosistema tan rico en biomasa, pero también tan competitivo como el Jurásico tardío de la Formación Morrison, el carroñeo de cadáveres de conespecíficos habría sido simplemente una ventaja de supervivencia más. El alosaurio era un animal que utilizaba todos los recursos disponibles, incluyendo los suyos propios. Pero hay un aspecto de la biología del alosaurio que los fósiles han revelado recientemente y que supera en fascinación a todos los debates sobre comportamiento de caza. Algo que los paleontólogos descubrieron no en los huesos de los adultos, sino en los huesos de los juveniles. Algo que revela que el alosaurio no era un solo tipo de depredador a lo largo de su vida, sino que era, en diferentes etapas de su desarrollo, un animal completamente diferente en términos ecológicos. Y eso, como veremos, lo convierte en algo mucho más sofisticado de lo que cualquier película o documental ha sido capaz de mostrar. Piensen en un tigre joven. Un cachorro de tigre no caza ciervos, no puede, no tiene el tamaño, la fuerza ni la técnica. Caza ratones, lagartos, pájaros pequeños. Aprende, crece, y cuando alcanza el tamaño adulto, cambia completamente su repertorio de presas. Ahora apliquen ese principio a un animal que entre su nacimiento y su madurez aumenta su peso en un factor de 100, porque eso es exactamente lo que ocurría con el alosaurio. Un alosaurio recién nacido pesaba aproximadamente entre 3 y 5 kilogramos, menos que un gato doméstico adulto. Era una criatura pequeña, ágil, vulnerable, que vivía en un mundo lleno de depredadores capaces de comérselo entero. Un alosaurio adulto pesaba 2 toneladas. Entre esos 2 puntos hay una transformación biológica tan radical que los paleontólogos comenzaron a preguntarse hace relativamente poco tiempo si los juveniles y los adultos de la misma especie competían por los mismos recursos. Y la respuesta que encontraron fue sorprendente. No, no competían, porque no cazaban lo mismo. El estudio que abrió esta línea de investigación fue publicado en el año 2009 por un equipo liderado por John Foster y Daniel Chure, 2 de los paleontólogos que mejor conocen la Formación Morrison. Analizaron la distribución de tamaños de los especímenes de alosaurio encontrados en distintos depósitos y la compararon con la distribución de tamaños de las posibles presas en los mismos estratos. El patrón que emergió era extraordinariamente claro. Los individuos juveniles de alosaurio, animales de entre 50 y 300 kilogramos, aparecen asociados predominantemente con restos de presas pequeñas. Ornitópodos del tamaño de un perro grande, pequeños terópodos, lagartos, posiblemente mamíferos mesozoicos, que en aquella época eran criaturas nocturnas del tamaño de una musaraña o una rana. Los individuos subadultos, de entre 300 y 800 kilogramos, muestran una transición. Sus marcas de dientes aparecen sobre presas medianas. Estegosaurios jóvenes,
ornitópodos de tamaño mediano, terópodos competidores, y los adultos completos, de más de 1,5 toneladas, son los únicos que dejan marcas sobre los huesos de los grandes saurópodos. Esto tiene una implicación ecológica enorme que durante décadas pasó completamente desapercibida. El alosaurio no era un solo depredador en el ecosistema del Jurásico tardío. Era 3 depredadores diferentes en el mismo cuerpo, en diferentes momentos de su vida. Los juveniles ocupaban el nicho de los depredadores pequeños y ágiles, competían con animales como el ornitolestes, un terópodo del tamaño de un pavo que cazaba en la vegetación baja. Los subadultos ocupaban el nicho de los depredadores medianos, y los adultos ocupaban la cima absoluta de la cadena alimentaria. Esta estrategia tiene un nombre en ecología moderna. Se llama separación ontogenética de nichos, y es relativamente común en reptiles actuales. Los cocodrilos jóvenes comen insectos y ranas, los adultos cazan ñus y búfalos. Pero en dinosaurios grandes, la evidencia de este fenómeno es escasa y preciosa. El alosaurio la proporciona de forma clara y documentada. Y hay algo más en esta historia de crecimiento que los huesos revelan. El alosaurio crecía rápido. Extraordinariamente rápido para un reptil. Durante décadas se asumió que los dinosaurios crecían lentamente, como los reptiles modernos, de forma continua pero pausada a lo largo de décadas. Ese modelo fue demolido a partir de los años 90, cuando los paleontólogos comenzaron a analizar la microestructura interna de los huesos de dinosaurio. Los huesos, como los árboles, guardan registros de su propio crecimiento. Las líneas de crecimiento detenido, llamadas LAGs por sus siglas en inglés, Lines of Arrested Growth, aparecen en los huesos cuando el animal pasa por un periodo de estrés, como una estación seca o un invierno. Y la densidad y espaciado del tejido óseo entre esas líneas revela la velocidad de crecimiento. En el alosaurio, esas microestructuras muestran un patrón que los investigadores describen como crecimiento acelerado durante los primeros años de vida, comparable en velocidad al de las aves modernas de tamaño grande, no al de los reptiles. Un alosaurio alcanzaba su tamaño adulto aproximadamente entre los 15 y los 25 años de edad. Su esperanza de vida máxima se estima en alrededor de 28 años, aunque algunos individuos podrían haber superado los 30. Eso es relativamente corto para un animal de ese tamaño. Un elefante moderno puede vivir 70 años. Una tortuga gigante puede superar los 150. Pero el alosaurio no era un reptil de metabolismo lento, era algo intermedio, o quizás algo completamente diferente a ambas categorías. Y aquí llegamos a uno de los debates más apasionantes de la paleontología moderna. ¿Era el alosaurio de sangre caliente? La pregunta parece simple, la respuesta es extraordinariamente compleja. Durante el siglo XX, el consenso científico era claro. Los dinosaurios eran reptiles y por lo tanto eran ectotérmicos, es decir, de sangre fría. Dependían del calor externo para regular su temperatura corporal. Eran lentos por las mañanas, se volvían letárgicos en el frío. Ese consenso comenzó a derrumbarse en los años 70, cuando el paleontólogo Robert Bakker, figura controversial pero indiscutiblemente brillante, propuso que los dinosaurios eran en realidad animales de metabolismo elevado, más parecidos a las aves que a los lagartos. Sus argumentos se basaban en la postura erguida de los dinosaurios, su crecimiento rápido, la estructura de sus huesos y su evidente agilidad y actividad. Durante décadas, la comunidad paleontológica debatió ferozmente. Hoy, el consenso ha evolucionado hacia una posición más matizada y más interesante que cualquiera de los dos extremos originales. Los análisis de isótopos de oxígeno en los huesos de alosaurio, una técnica que permite inferir la temperatura corporal del animal a partir de la proporción de isótopos de oxígeno preservados en el esmalte y el hueso, sugieren que el alosaurio mantenía una temperatura corporal relativamente estable y elevada. No idéntica a la de un mamífero moderno, pero significativamente más alta que la de un cocodrilo o un lagarto. Los análisis de la microestructura ósea muestran tejido fibrolaminar, el tipo de tejido que se asocia con crecimiento rápido y metabolismo elevado, en la mayor parte del esqueleto, y la biomecánica de sus movimientos, reconstruida a partir de modelos computacionales de su musculatura y estructura esquelética. Sugiere que el alosaurio era capaz de mantener actividad física sostenida durante periodos prolongados.
No el sprint breve y el largo descanso de un cocodrilo, algo más parecido a la actividad continua de un mamífero. El término que los paleontólogos usan hoy para describir este estado es mesotermia, un punto intermedio entre la ectotermia de los reptiles y la endotermia completa de los mamíferos y las aves, capaz de generar calor metabólico interno, pero quizás sin el nivel de control fino que tienen los mamíferos modernos. Esto tiene consecuencias enormes para la imagen que tenemos del alosaurio. Un alosaurio mesotérmico no era un lagarto gigante que se recostaba al sol por las mañanas. Era un animal activo, potencialmente activo incluso durante la noche o en condiciones de temperatura moderada. Un animal que podía perseguir una presa durante un periodo sostenido. Un animal cuyo cerebro, proporcionalmente grande para un reptil, como muestran los moldes endocraniales, recibía un flujo sanguíneo constante y estaba siempre listo para procesar información sensorial. Y el sistema sensorial del alosaurio era otro de sus aspectos extraordinarios que los fósiles han comenzado a revelar con precisión creciente. El cráneo del alosaurio tiene cavidades nasales excepcionalmente grandes para el tamaño de su cabeza. Los moldes endocraniales, los vaciados artificiales del interior del cráneo que preservan la forma del cerebro, muestran lóbulos olfativos bien desarrollados. Esto sugiere que el olfato era uno de sus sentidos primarios. Podía rastrear una presa o un cadáver a distancias que los modelos actuales estiman en varios kilómetros. Sus órbitas oculares, las cavidades donde se alojaban los ojos, eran grandes y orientadas lateralmente, lo que proporcionaba un campo visual amplio. No la visión binocular frontal de un depredador, que necesita calcular distancias con precisión milimétrica, como la tienen los búhos o los primates, sino la visión panorámica de un animal que necesita detectar movimiento en un arco amplio a su alrededor. Y sobre sus ojos había algo más. Algo que durante décadas fue ignorado como un detalle menor, pero que investigaciones recientes han convertido en uno de los rasgos más discutidos de su anatomía: las crestas. El alosaurio tenía sobre cada ojo una cresta baja, rugosa, de hueso sólido, que recorría el borde superior de la órbita ocular. En algunos especímenes, esas crestas eran pronunciadas, casi como cuernos bajos y achatados. En otros eran más sutiles. ¿Para qué servían? La respuesta, que durante mucho tiempo pareció obvia, era la termorregulación. Las crestas aumentaban la superficie de la cabeza y podían ayudar a disipar el calor del cerebro, un problema real para un animal activo en un clima tropical. Pero en el año 2019, un equipo de investigadores publicó un análisis que proponía una función completamente diferente. Las crestas del alosaurio podrían haber sido estructuras de exhibición, estructuras usadas para comunicarse visualmente con otros individuos de su especie, para establecer dominancia, para atraer pareja, para señalizar estatus dentro de un grupo. Si esa hipótesis es correcta, y es importante subrayar que sigue siendo una hipótesis, no un hecho establecido, entonces el alosaurio era un animal con una vida social más compleja de lo que cualquiera había imaginado. No simplemente una máquina de matar solitaria, sino un ser con identidad visual. Un ser que podía ser reconocido y reconocer a otros de su especie. Un ser que interactuaba socialmente de formas que los fósiles apenas pueden insinuar. Y si juntamos todas estas piezas, el crecimiento ontogenético diferenciado, el metabolismo elevado, el sistema sensorial sofisticado, las posibles estructuras de exhibición social, la técnica de caza única, obtenemos un animal de una complejidad biológica que hace décadas habría parecido imposible atribuirle a un dinosaurio. Pero todavía nos falta la pieza más importante, la pieza que conecta al alosaurio con el mundo en el que vivía de una forma que ningún otro depredador del Jurásico ilustra tan bien. La pieza que responde a la pregunta que quizás se han estado haciendo desde el principio de este relato. Si el alosaurio era tan extraordinario, si era tan eficaz, tan sofisticado, tan perfectamente adaptado, ¿por qué desapareció? ¿Y qué tomó su lugar? 145 millones de años atrás, el límite entre el Jurásico y el Cretácico. No hubo un asteroide, no hubo una erupción volcánica catastrófica, no hubo una noche de extinción súbita que borrara al alosaurio de la faz de la Tierra en un instante. Lo que ocurrió fue algo más lento, más silencioso
y en cierta forma más fascinante que cualquier catástrofe espectacular. El mundo simplemente cambió, y el alosaurio no lo siguió. Para entender por qué, necesitamos retroceder un poco y observar el ecosistema del Jurásico tardío desde una perspectiva más amplia. Porque el alosaurio no vivía en el vacío, vivía en una red ecológica de una complejidad extraordinaria. Y esa red, como todas las redes ecológicas, estaba en constante transformación. La formación Morrison, en su momento de máximo esplendor, era uno de los ecosistemas más ricos en biomasa que han existido en la historia del planeta. Los saurópodos que pastaban en sus llanuras de inundación eran tan numerosos que sus pisadas literalmente remodelaban el paisaje. Las manadas de Diplodocus y Camarasaurus consumían toneladas de vegetación al día. Los Stegosaurus recorrían los márgenes de los bosques en grupos pequeños. Los ornitópodos llenaban los espacios intermedios. Era un mundo de abundancia brutal, de biomasa casi inimaginable. Y en ese mundo, el alosaurio era perfectamente eficiente. Pero hacia el final del Jurásico, ese mundo comenzó a transformarse. El clima se volvió más estacional. Las llanuras de inundación que habían caracterizado el paisaje de la formación Morrison comenzaron a secarse. Los grandes ríos que atravesaban el continente norteamericano cambiaron sus cursos. Las plantas que habían sustentado a los gigantescos herbívoros comenzaron a cambiar su distribución. Y los herbívoros respondieron. Los grandes saurópodos, las presas principales del alosaurio adulto, comenzaron a declinar en diversidad y abundancia en Norteamérica. No desaparecieron de golpe, pero su dominancia sobre el ecosistema comenzó a erosionarse lentamente a lo largo de millones de años. Al mismo tiempo, nuevos grupos de herbívoros comenzaban a ganar terreno. Los ornitópodos, dinosaurios de 2 y 4 patas, más pequeños y más ágiles que los saurópodos, comenzaban su ascenso hacia la dominancia que alcanzarían en el Cretácico. Los ceratópsidos, los dinosaurios con cuernos y gorgueras, todavía no existían, pero sus ancestros comenzaban a diversificarse. El mundo de los herbívoros estaba cambiando, y con él, el mundo de los depredadores. El alosaurio estaba perfectamente diseñado para cazar saurópodos gigantescos. Su técnica del hacha descendente, su mandíbula ligera y sus dientes como cuchillos eran ideales para atacar animales enormes, de piel gruesa, lentos y masivos. Pero esa misma especialización era su limitación. A medida que los saurópodos declinaban y los herbívoros más pequeños y más ágiles ganaban importancia, el alosaurio se encontraba sobredimensionado para algunas presas y potencialmente mal equipado para las nuevas. Esto no significa que el alosaurio fuera un cazador torpe o ineficiente, en absoluto. Significa simplemente que era el producto perfecto de un ecosistema específico. Y cuando ese ecosistema comenzó a desvanecerse, el alosaurio lo siguió hacia la extinción. Pero aquí viene algo que muy pocos documentales mencionan. El alosaurio no simplemente desapareció, dejó herederos. El linaje de los alosauroideos, el gran grupo de terópodos del que el alosaurio era el representante más conocido, no terminó con el Jurásico. Se diversificó, se ramificó, y sus descendientes poblaron el Cretácico de formas que hoy los paleontólogos apenas están comenzando a comprender en su totalidad. En el Cretácico temprano de África apareció el Carcharodontosaurus, cuyo nombre significa lagarto con dientes de tiburón, un alosauroide que alcanzaba los 13 o 14 metros de longitud y podía superar las 7 toneladas de peso, más grande que el alosaurio original, más grande que el tiranosaurio. En Sudamérica apareció el Giganotosaurus carolini, descrito formalmente en 1995 por los paleontólogos argentinos Rodolfo Coria y Leonardo Salgado a partir de restos encontrados en la Patagonia. Con una longitud estimada de entre 12 y 13 metros y un peso que los modelos actuales sitúan entre 6 y 8 toneladas, el Giganotosaurus es el mayor depredador terrestre conocido de América del Sur y uno de los más grandes de todos los tiempos. Y en Argentina apareció también el Mapusaurus roseae, descubierto en un yacimiento extraordinario donde los restos de al menos 7 individuos de diferentes tamaños fueron encontrados juntos, lo que llevó a sus descubridores, Coria y Curry, a proponer en su estudio del año 2006
que este alosauride podría haber cazado en grupos. Todos ellos eran descendientes del linaje del alosaurio. Todos llevaban en su anatomía las huellas del diseño original: cráneos ligeros con fenestras, dientes lateralmente comprimidos como cuchillos, esa estructura fundamental que el alosaurio había perfeccionado en el Jurásico tardío. La técnica del hacha seguía funcionando, solo que ahora en cuerpos todavía más grandes, en continentes diferentes, contra presas todavía más colosales. Porque los alosauroides del Cretácico cazaban titanosaurios, los saurópodos más grandes que han existido jamás sobre la Tierra. El Argentinosaurus, cuyo peso se estima entre 70 y 100 toneladas según el modelo utilizado. El Patagotitan majorum, descrito en el año 2017, con sus 37 metros de longitud y sus estimadas 69 toneladas de peso. El linaje del alosaurio estaba cazando a los animales más grandes de la historia de la vida terrestre. Pero en Norteamérica, el espacio que el alosaurio había dejado vacío no fue ocupado por sus descendientes. Fue ocupado por algo completamente diferente. Algo que durante décadas fue considerado simplemente como el sucesor natural del alosaurio. El siguiente paso en la evolución de los grandes depredadores norteamericanos. Pero que en realidad era un diseño radicalmente diferente. Una solución evolutiva completamente distinta al mismo problema: cómo matar a los herbívoros más grandes de tu ecosistema, el tiranosaurio. Y aquí llegamos al corazón de la comparación que el título de este relato promete, porque durante 100 años, cuando alguien mencionaba al alosaurio en el mismo aliento que al tiranosaurio, la conclusión implícita era siempre la misma: el tiranosaurio era mejor, era más grande, más fuerte, más poderoso. El alosaurio era simplemente su predecesor menos perfeccionado, el borrador antes de la versión definitiva. Esa narrativa es incorrecta, y los fósiles lo demuestran. El tiranosaurio y el alosaurio no eran versiones consecutivas del mismo diseño, eran soluciones evolutivas completamente independientes al problema de ser un gran depredador terrestre, y cada una tenía ventajas que la otra no tenía. El tiranosaurio tenía una fuerza de mordida devastadora. Sus dientes gruesos y cónicos podían triturar hueso con una facilidad que ningún otro depredador terrestre ha igualado. Su cráneo macizo y sus músculos mandibulares extraordinariamente desarrollados lo convertían en una prensa biológica capaz de extraer nutrientes hasta del último fragmento de una carcasa. Pero el tiranosaurio tenía brazos ridículamente pequeños. Proporcionalmente, sus miembros anteriores eran los más reducidos de cualquier terópodo grande conocido. No podía usarlos para sujetar presas. No podía usarlos para levantarse si caía. Toda su estrategia de caza dependía absolutamente de su mordida. El alosaurio tenía brazos funcionales, garras de 15 centímetros que podía usar para agarrar, para sujetar, para anclar su cuerpo contra el de una presa mientras su cabeza trabajaba. Era más ágil, era más versátil en sus movimientos, y su técnica de golpe descendente le permitía atacar a presas enormes sin necesidad de la fuerza de mordida aplastante del tiranosaurio. ¿Cuál era mejor? La pregunta no tiene respuesta, porque cada uno era perfecto para su ecosistema específico. El tiranosaurio evolucionó en el Cretácico tardío de Norteamérica, donde los herbívoros dominantes eran los ceratópsidos y los hadrosáuridos, animales más pequeños y más ágiles que los saurópodos del Jurásico, pero con huesos más densos y estructuras defensivas elaboradas. Para ese mundo, la mordida aplastante tenía sentido. El alosaurio evolucionó para un mundo de gigantes blandos, de saurópodos masivos cuya mejor defensa era su tamaño puro. Para ese mundo, el hacha tenía sentido. Dos mundos diferentes, dos soluciones diferentes, igualmente brillantes. Pero hay algo más en esta comparación que merece atención: la duración. El tiranosaurio, en todas sus formas y especies relacionadas del género Tyrannosaurus, existió durante aproximadamente 2 millones de años antes de la extinción del Cretácico Paleógeno, hace 66 millones de años. El linaje del alosaurio, desde los primeros alosauroides del Jurásico Medio hasta los últimos carcarodontosáuridos del Cretácico Tardío, existió durante aproximadamente 80 millones de años. 80 millones de años. 40 veces más que el tiranosaurio.
Si medimos el éxito evolutivo por la duración, por la distribución geográfica, por la diversidad de formas que generó un linaje, entonces el alosaurio y sus descendientes no fueron los predecesores del tiranosaurio, fueron sus superiores. Y sin embargo el tiranosaurio tiene películas, parques de atracciones, juguetes, logos corporativos y la imaginación de todo el planeta. El alosaurio tiene media página en los libros de texto. ¿Por qué? La respuesta en parte es accidental. El primer esqueleto relativamente completo de tiranosaurio fue descubierto y presentado al público en una época, principios del siglo XX, en que el espectáculo científico era parte de la cultura popular norteamericana. Osborn, el paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, que lo describió formalmente en 1905, era un maestro de la comunicación pública. Montó el esqueleto en una postura dramática y erguida. Lo presentó a los periódicos como el rey de los dinosaurios. El mito quedó grabado. El alosaurio, descubierto décadas antes, el primer espécimen fue descrito por Othniel Charles Marsh en 1877, a partir de fragmentos encontrados en Colorado, no tuvo ese momento de presentación espectacular. No tuvo su Osborn. No tuvo su narrativa de rey. Pero la ciencia, lentamente, está corrigiendo esa injusticia histórica. Y los hallazgos más recientes están revelando dimensiones del alosaurio que hacen que la imagen del tiranosaurio como rey absoluto del Mesozoico parezca cada vez más una simplificación. Porque hay un descubrimiento reciente, uno que los paleontólogos todavía están procesando en sus implicaciones completas, que cambia fundamentalmente lo que creemos saber sobre cómo el alosaurio percibía su mundo. Un descubrimiento que no tiene nada que ver con los huesos, sino con algo mucho más íntimo, con lo que el alosaurio podía sentir. El año es 2019. El lugar es el Laboratorio de Paleontología de la Universidad de Missouri. Un equipo de investigadores liderado por la paleontóloga Casey Holliday lleva meses analizando algo que casi nadie había examinado con detenimiento en los cráneos de los grandes terópodos. No los dientes, no las crestas, no las proporciones de la mandíbula, sino los canales y cavidades microscópicas que atraviesan el hueso como una red invisible. Los forámenes. Los forámenes son pequeñas aperturas en el hueso por donde pasan nervios y vasos sanguíneos. En los animales vivos, su tamaño, distribución y densidad están directamente relacionados con la sensibilidad de la región que inervan. Un área con muchos forámenes grandes es un área altamente sensible. Un área con pocos forámenes pequeños es un área con poca información sensorial. Holliday y su equipo aplicaron esta lógica a los cráneos de varios terópodos grandes, incluyendo especímenes de alosaurio. Y lo que encontraron en la región del hocico, el área que rodea la punta del morro, la zona que el animal usaría para examinar objetos, para inspeccionar su entorno, para interactuar con otros individuos, fue completamente inesperado. La densidad de forámenes en esa región era extraordinariamente alta, comparable, en distribución y tamaño relativo, a la que se observa en los cocodrilos modernos. Y aquí es donde la comparación con los cocodrilos se vuelve reveladora. Los cocodrilos tienen en la piel que rodea su hocico una estructura llamada órgano sensorial tegumentario, pequeñas células mecanorreceptoras capaces de detectar presión, vibración y temperatura con una precisión extraordinaria. Un cocodrilo puede detectar la perturbación que produce una gota de agua al caer en la superficie de un río a varios metros de distancia. Puede sentir las vibraciones que produce un pez al moverse bajo el agua. Puede calibrar la presión de su mordida con suficiente precisión como para transportar a sus crías en la boca sin lastimarlas. Si el alosaurio tenía una distribución similar de forámenes en su hocico, y los datos de Holliday sugieren que así era, entonces el alosaurio podría haber tenido una sensibilidad táctil y vibratoria en la punta de su morro de una sofisticación que nadie había considerado posible. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cuando el alosaurio acercaba su hocico a una presa, o a un huevo, o a una cría, o a otro individuo de su especie, no estaba simplemente olfateando o inspeccionando visualmente, estaba tocando. Estaba leyendo el mundo a través de receptores táctiles de alta resolución. Significa que su morro no era simplemente el soporte para sus dientes,
era un órgano sensorial, un órgano que podía calibrar la presión, detectar el pulso de una presa herida a través del contacto directo, sentir la temperatura de un cadáver para determinar si era apto para el consumo. Posiblemente, y esto es especulación, pero especulación fundamentada, reconocer a individuos específicos de su propia especie a través del contacto. Esta imagen del alosaurio como un animal sensorialmente sofisticado, no solo un depredador bruto guiado por el olfato y la vista, sino un ser con una percepción táctil fina del mundo que lo rodeaba, es tan diferente de la representación tradicional que cuesta integrarla. Pero la ciencia no siempre produce las imágenes que esperamos, y esta no es la única revisión radical que la investigación reciente ha producido sobre el alosaurio, porque también hay una revolución en marcha sobre algo aparentemente más simple: su color. Durante la mayor parte de la historia de la paleontología, los dinosaurios fueron representados en tonos grises, marrones y verdes. La lógica era la de los reptiles modernos, animales de coloración críptica, diseñados para camuflarse en su entorno. Esa lógica comenzó a derrumbarse en el año 2010 cuando los paleontólogos Michael Pittman y Matthew Shockey, trabajando con plumas fósiles del Sinosauropteryx, un pequeño dinosaurio emplumado de China, identificaron estructuras microscópicas llamadas melanosomas que determinan el color en las plumas de las aves modernas. Y al compararlas con los melanosomas de aves actuales, pudieron determinar que el Sinosauropteryx tenía rayas rojizas y blancas en su cola. Era la primera vez en la historia que se determinaba el color de un dinosaurio a partir de evidencia directa. Desde entonces, el campo ha avanzado a un ritmo acelerado. Y aunque la mayoría de los dinosaurios con coloración determinada son pequeños y emplumados, porque necesitamos tejido blando preservado para analizar los melanosomas. Los principios que emergen de esos estudios tienen implicaciones para todos los dinosaurios. El alosaurio era un animal con estructuras de exhibición, las crestas sobre los ojos que mencionamos antes. Los animales con estructuras de exhibición en la naturaleza moderna son, sin excepción, animales con coloración llamativa en esas estructuras. Los cuernos, las crestas, las gorgueras de los reptiles modernos siempre van acompañados de colores que los hacen visualmente prominentes. Si el alosaurio usaba sus crestas para comunicarse, para señalizar estatus, para atraer pareja, para establecer dominancia, entonces esas crestas probablemente no eran del mismo color apagado que el resto de su cuerpo. Podían ser rojas, podían ser naranjas, podían tener patrones de contraste negro y amarillo. No lo sabemos. No podemos saberlo con certeza sin tejido blando preservado. Pero la biología comparada nos dice que la probabilidad de que un animal con estructuras de exhibición las tuviera en un tono visualmente neutro es extremadamente baja. El alosaurio que emerge de la ciencia moderna no es el monstruo gris y monocromático de los libros ilustrados de los años 80. Es un animal potencialmente de una vistosidad cromática que habría resultado sorprendente para cualquiera que lo hubiera visto. Pero dejemos por un momento la biología del animal y volvamos a algo que mencionamos brevemente antes y que merece una exploración más profunda: la historia de su descubrimiento. Porque la historia del alosaurio en la ciencia no es solo la historia de un animal, es la historia de una de las rivalidades más salvajes, más destructivas y más fascinantes de toda la historia de la ciencia: la Guerra de los Huesos. El año es 1877. Los Estados Unidos están en plena expansión hacia el oeste. Los ferrocarriles atraviesan las llanuras. Los trabajadores que construyen las vías y los colonos que se instalan en los nuevos territorios encuentran constantemente huesos enormes asomando de las rocas sedimentarias del oeste americano. Y dos hombres compiten ferozmente por ser el primero en describirlos, nombrarlos y reclamar para sí el descubrimiento. Othniel Charles Marsh, de la Universidad de Yale, y Edward Drinker Cope, del Museo de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Marsh y Cope habían sido amigos, habían colaborado, habían compartido hallazgos y correspondencia científica con la generosidad característica de los primeros años de su relación. Y luego algo se rompió entre ellos. Los historiadores discuten exactamente qué fue: un insulto, una traición percibida, una competencia que degeneró en odio personal.
Pero el resultado fue una de las rivalidades científicas más destructivas que el mundo académico ha presenciado. Durante décadas, Marsh y Cope se espiaron mutuamente, se robaron trabajadores de campo, se destruyeron fósiles antes de que el otro pudiera estudiarlos, se publicaron críticas devastadoras en revistas científicas y periódicos populares, y gastaron fortunas personales. Cope llegó a arruinarse completamente, en la carrera por quién describía más especies nuevas de dinosaurios. En esa guerra, el alosaurio fue uno de los trofeos más codiciados. Marsh fue quien lo describió formalmente en 1877, a partir de fragmentos de vértebras encontrados cerca de Morrison, en Colorado. Le dio el nombre de Allosaurus fragilis, lagarto diferente, frágil, en referencia a las cavidades en sus vértebras que las hacían estructuralmente únicas entre los terópodos conocidos hasta entonces. Cope, por su parte, describió varios especímenes que creía eran géneros diferentes, Epantherias, Creosaurus, que investigaciones posteriores terminaron sinonimizando con el Allosaurus. Es decir, Cope había estado estudiando el mismo animal sin saberlo y sin poder atribuirse el descubrimiento porque Marsh se le había adelantado. La ironía es que ni Marsh ni Cope comprendieron verdaderamente la magnitud de lo que habían encontrado. Para ambos, el alosaurio era simplemente una especie más en la carrera por acumular descripciones, un punto en el marcador de su guerra personal. No fue hasta décadas después, cuando la paleontología se volvió una disciplina más sistemática y menos competitiva, que el alosaurio comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Y el momento decisivo en esa revelación llegó en el año 1902. En los Badlands de Utah, en lo que hoy es el Monumento Nacional de los Dinosaurios, un colector de fósiles llamado M.P. Felch, que trabajaba bajo contrato para el Museo Nacional de Historia Natural, comenzó a excavar un sitio que se convertiría en el más productivo de la historia temprana de la paleontología norteamericana. Lo que Felch encontró en ese sitio, que los paleontólogos conocerían después como Quarry One, fue un esqueleto casi completo de alosaurio. El espécimen que eventualmente recibiría el apodo de Big Al. No el Big Al más famoso, ese vino después, sino el primero. El que demostró que el alosaurio no era una colección de fragmentos sino un animal real, completo, reconstruible. Ese espécimen tardó décadas en ser estudiado en su totalidad, pero cuando los paleontólogos del Smithsoniano finalmente lo prepararon y analizaron en detalle, lo que encontraron en sus huesos cambió para siempre la imagen del animal, porque los huesos de ese primer Big Al contaban una historia de vida y de sufrimiento que ningún dinosaurio había contado antes con tanta claridad. El año es 1991. El lugar es el estado de Wyoming, las Badlands al norte de la ciudad de Greybull, en una región donde la erosión ha estado trabajando durante millones de años, desenterrando lentamente los sedimentos de la formación Morrison, como si la tierra misma quisiera mostrar lo que guarda dentro. Un equipo del Museo de Historia Natural de la Universidad de Wyoming trabaja en la excavación de un sitio que parecía prometedor, pero no extraordinario. Huesos fragmentados, sedimento duro, el trabajo lento y paciente que caracteriza la paleontología de campo. Y entonces aparece una costilla, luego otra, luego una vértebra, luego el borde de un cráneo. En los meses siguientes, el equipo extrae del suelo de Wyoming algo que la paleontología no había tenido hasta entonces. Un esqueleto de alosaurio con un 95% de sus huesos presentes, casi completo, casi perfecto. Lo llamaron Big Al. Formalmente registrado como espécimen MOR 619 en los archivos del Museo de las Rocosas de Montana, donde eventualmente sería preparado y estudiado, Big Al tenía aproximadamente 8 metros de longitud. Era un individuo joven. Los análisis de sus huesos indicaron que murió antes de alcanzar la madurez completa, probablemente entre los 6 y los 8 años de edad. Había muerto joven, y sus huesos contaban exactamente por qué. Cuando los paleontólogos comenzaron el análisis detallado del esqueleto, lo que encontraron fue algo que transformó al alosaurio de una abstracción científica en algo mucho más poderoso, una biografía. Porque los huesos de Big Al no eran simplemente los huesos de un animal genérico, eran los huesos de un individuo específico que había vivido una vida específica.
Una vida dura. Una vida marcada por el dolor. El pie derecho de Viggal tenía una infección ósea severa, una osteomielitis, la misma condición que afecta a los humanos modernos, que había destruido parcialmente varios huesos de su pie derecho y que, según los análisis, debía haberle causado un dolor considerable durante meses antes de su muerte. Caminar con esa infección habría sido difícil, correr casi imposible. Pero la infección del pie no era su única lesión. Sus costillas mostraban marcas de fracturas consolidadas, huesos rotos que habían sanado, lo que significa que Viggal había sobrevivido al menos una lesión torácica severa, posiblemente una caída, posiblemente el golpe de una presa que se defendió. Su hombro derecho mostraba signos de artritis, una inflamación crónica de la articulación que habría limitado el movimiento de su brazo derecho. Y varias de sus vértebras presentaban anomalías que los radiólogos del Smithsoniano, que analizaron el esqueleto con técnicas de imagen médica normalmente usadas en hospitales, identificaron como el resultado de estrés mecánico repetido. El tipo de daño que produce no un golpe único, sino miles de impactos repetidos a lo largo del tiempo. Miles de golpes de hacha, miles de ataques. Una vida entera de caza, de impactos, de fuerzas que se acumulaban en los huesos con cada presa que atacaba. La imagen que emerge de Viggal es la de un depredador extraordinario que vivió en un mundo de violencia constante. No la violencia cinematográfica de las películas de acción, sino la violencia silenciosa y acumulativa de un animal que usaba su cuerpo como arma todos los días de su vida y pagaba el precio en cartílago desgastado, huesos fracturados y articulaciones inflamadas. Y al final, con el pie infectado, con el hombro dañado, con la capacidad de caza reducida, Viggal probablemente ya no podía cazar efectivamente. ¿Qué hace un depredador que no puede cazar? Muere. No dramáticamente, no en una batalla final contra un rival, sino lentamente, de hambre o de las consecuencias de su infección, en algún rincón del paisaje jurásico de lo que hoy es Wyoming. Tenía quizás 8 años. En términos humanos, equivaldría a un adolescente. El análisis completo de Viggal fue publicado en el año 2001 por un equipo liderado por Bruce Rothschild, del Museo Carnegie de Historia Natural, y fue acompañado por un documental de la BBC que llevó la historia de este individuo específico a millones de personas en todo el mundo. Pero lo que el documental no podía mostrar, lo que solo los papers científicos pueden comunicar en su totalidad, era la implicación más profunda del hallazgo de Viggal, porque Viggal no era excepcional en sus lesiones. Cuando los investigadores analizaron otros especímenes de alosaurio de la formación Morrison, con el mismo nivel de detalle, encontraron patrones similares: fracturas consolidadas, infecciones óseas, artritis, daño mecánico acumulativo. Los alosaurios adultos, en su gran mayoría, vivían con dolor crónico. Eran máquinas de matar que se destruían a sí mismas en el proceso de matar. Y eso plantea una pregunta que los paleontólogos han discutido con creciente interés en los últimos años. ¿Cómo afectaba el dolor crónico al comportamiento del alosaurio? Un animal con una infección severa en el pie no puede perseguir presas de la misma forma que un animal sano. Un depredador con el hombro artrítico no puede usar su brazo derecho con la misma eficacia. Estas limitaciones físicas habrían alterado las estrategias de caza disponibles para el individuo. Un alosaurio lesionado habría tenido que depender más del carroñeo. Habría tenido que cazar presas más pequeñas y más fáciles. Habría tenido que evitar el tipo de ataque frontal contra un saurópodo adulto que requería plena capacidad física. O, y aquí viene la hipótesis más interesante, habría tenido que depender de otros. Si los alosaurios tenían algún nivel de tolerancia social entre individuos, como sugieren las acumulaciones de huesos y los patrones de huellas que mencionamos antes, entonces un individuo lesionado en un grupo podría potencialmente seguir alimentándose de presas cazadas por individuos sanos. No necesariamente porque el grupo cazara en coordinación activa, sino simplemente porque la tolerancia entre individuos permitía que los más débiles accedieran a las carcasas de las presas de los más fuertes. Es el mismo mecanismo que se observa en las hienas modernas, cuya vida social, mucho más compleja de lo que el cine sugiere, permite que los individuos lesionados o enfermos sobrevivan durante periodos que serían fatales para un depredador completamente solitario.
¿Eran los alosaurios como hienas jurásicas? La comparación es inevitablemente imperfecta, pero la lógica ecológica que la sustenta es sólida. Y hay otro yacimiento, uno que mencionamos brevemente antes y que merece ahora una exploración completa, que podría contener la respuesta a esta pregunta, o podría complicarla aún más. El Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry. Situado en el condado de Emery, en el estado de Utah, el Cleveland Lloyd es el yacimiento más desconcertante de toda la formación Morrison y posiblemente de toda la paleontología del Jurásico. Desde su descubrimiento formal en los años 30 del siglo XX, aunque los colonos locales conocían la existencia de huesos en ese lugar desde mucho antes, el Cleveland Lloyd ha producido más de 12.000 huesos individuales pertenecientes a al menos 74 individuos diferentes de dinosaurio. Eso ya sería extraordinario, pero lo que hace al Cleveland Lloyd verdaderamente único, lo que ha desconcertado a los paleontólogos durante casi un siglo, es la proporción entre depredadores y presas. En prácticamente todos los yacimientos paleontológicos del mundo, la proporción entre herbívoros y carnívoros refleja la lógica de la pirámide trófica. Muchos más herbívoros que carnívoros, porque los depredadores siempre son menos numerosos que sus presas. En el Cleveland Lloyd, esa proporción está invertida. De los 74 individuos identificados en el yacimiento, aproximadamente 3/4 partes son depredadores, y de esos depredadores, la inmensa mayoría son alosaurios. 46 alosaurios individuales en un solo yacimiento, más que cualquier otro dinosaurio en el mismo lugar, más depredadores que presas. ¿Cómo es eso posible? Durante décadas, la explicación más popular fue la de la trampa de depredadores, la misma hipótesis que se ha propuesto para los famosos pozos de alquitrán de la Brea en Los Ángeles, donde los mamíferos del Pleistoceno quedaban atrapados en el betún y sus gritos de agonía atraían a depredadores que a su vez quedaban atrapados. La idea era que en el Cleveland Lloyd había existido algún tipo de trampa natural, un charco de barro, una zona de sedimento blando, quizás un lago poco profundo con propiedades químicas específicas, que atrapaba primero a los herbívoros y luego atraía a los alosaurios que venían a alimentarse de ellos, quedando estos también atrapados. Era una explicación elegante y era consistente con la inversión de la proporción depredador-presa. Pero en el año 2014, un equipo de investigadores liderado por Joseph Peterson y sus colegas publicó un análisis geoquímico detallado de los sedimentos del Cleveland Lloyd que complicó significativamente esa hipótesis. Los sedimentos no mostraban las características químicas que cabría esperar de un pozo de alquitrán o un lago con propiedades atrapantes. Mostraban, en cambio, evidencia de un ambiente de llanura de inundación estacional, un lugar que alternaba entre periodos de inundación y periodos de sequía severa. La nueva hipótesis que emergió de ese análisis era diferente. Durante las estaciones secas, los cuerpos de agua del área se reducían drásticamente. Los herbívoros, sedientos, debilitados, se congregaban alrededor de los últimos charcos de agua disponibles, y los alosaurios, atraídos por la concentración de presas vulnerables, también se congregaban en el mismo lugar. Cuando llegaban las inundaciones estacionales, todo lo que había muerto en esa zona, herbívoros muertos de sed o de caza, alosaurios muertos de hambre, de lesiones o de conflictos entre sí, era arrastrado y depositado en el mismo punto geológico, una y otra vez, estación tras estación, durante miles de años. El Cleveland Lloyd sería entonces no una trampa, sino un cementerio estacional, un punto de convergencia donde la ecología del Jurásico tardío dejó su registro más concentrado y más perturbador. Pero esta hipótesis también tiene sus críticos, y el debate continúa. Lo que nadie discute es el dato central que hace al Cleveland Lloyd tan fascinante. 46 alosaurios, en un solo lugar. Sea cual sea la explicación, trampa, cementerio estacional, punto de congregación social, esa cifra nos dice algo fundamental sobre el alosaurio. Era un animal extraordinariamente abundante. En el ecosistema del Jurásico tardío de Norteamérica, el alosaurio no era una rareza. No era un depredador escaso y solitario que aparecía de vez en cuando en el horizonte. Era omnipresente.
Era el carnívoro dominante de su época y su lugar de una forma que los fósiles documentan con una claridad casi abrumadora. Y esa abundancia tiene una implicación que los modelos ecológicos modernos han comenzado a explorar con creciente sofisticación. Si había tantos alosaurios, y si los herbívoros de los que dependían comenzaban a escasear hacia el final del Jurásico, entonces la competencia entre individuos de la misma especie debía haber sido feroz. No solo competencia por presas, competencia por territorio, por agua, por parejas, por acceso a carcasas. La vida de un alosaurio en el Cleveland Lloyd de hace 150 millones de años no era solo la de un depredador en la cima de su poder, era la de un animal bajo una presión constante, compitiendo con sus propios congéneres, luchando no solo contra las presas, sino contra otros como él. Y esas luchas, como Vigal nos enseñó, dejaban marcas en los huesos. Marcas que 150 millones de años después seguimos siendo capaces de leer. Y ahora llegamos al final. No al final del alosaurio como animal, ese ya lo hemos contado, sino al final de este relato. Al lugar donde la ciencia, la historia y la imaginación convergen en una sola pregunta. ¿Qué nos dice el alosaurio sobre nosotros mismos? Porque esa es, en última instancia, la razón por la que seguimos desenterrando huesos. La razón por la que los paleontólogos pasan meses en las Badlands de Utah, bajo un sol implacable, con pinceles y cinceles, liberando milímetro a milímetro fragmentos de roca que guardan dentro un mundo desaparecido. La razón por la que usted está escuchando este relato ahora mismo no es solo curiosidad científica, es algo más profundo. Es el intento de comprender qué significa estar vivo en un planeta que lleva 4.500 millones de años generando vida, destruyéndola y volviéndola a generar. Un planeta que ha visto surgir y desaparecer ecosistemas de una complejidad que nuestra imaginación apenas puede abarcar. Un planeta en el que el alosaurio reinó durante 15 millones de años y luego desapareció sin dejar rastro visible en la superficie, solo huesos enterrados en la roca, esperando a que alguien los encontrara. 15 millones de años. Detente un momento y procesa esa cifra. La especie humana, Homo sapiens en su forma anatómicamente moderna, lleva aproximadamente 300.000 años sobre este planeta. Si comparamos eso con los 15 millones de años del alosaurio, nuestra existencia como especie equivale al 2% de la suya. Somos recién llegados. Somos los que acaban de entrar por la puerta. El alosaurio, en cambio, era un inquilino antiguo, un ser que vio pasar más tiempo del que nuestra mente puede realmente comprender, que cazó bajo soles que brillaron millones de años antes de que existiera el primer primate, que dejó sus huellas en barro que se convirtió en roca, que se convirtió en montaña, que se convirtió en polvo, que se convirtió en los sedimentos donde hoy los paleontólogos encuentran sus huesos. Y esos huesos siguen hablando. En este momento, mientras usted escucha estas palabras, hay equipos de investigadores en Utah, en Portugal, en Tanzania y en Argentina que están analizando especímenes de alosaurio y de sus parientes con técnicas que habrían parecido ciencia ficción a los paleontólogos de hace 30 años. Tomografía computarizada de alta resolución que revela la estructura interna de cada hueso sin necesidad de cortarlo. Análisis de isótopos que reconstruyen la dieta, la temperatura corporal y los patrones de migración de animales que murieron hace 150 millones de años. Secuenciación de proteínas antiguas, no ADN, que no sobrevive tanto tiempo, sino proteínas más resistentes que se preservan en el interior de los cristales de hueso, que están comenzando a revelar las relaciones filogenéticas entre grupos de dinosaurios con una precisión que el análisis morfológico nunca podría alcanzar. En el año 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de North Carolina publicó un estudio en el que habían logrado extraer fragmentos de proteína de colágeno de un hueso de Brachiosaurus de la formación Morrison, el mismo ecosistema donde vivió el alosaurio. Las proteínas obtenidas mostraban similitudes con las de las aves modernas que confirmaban, a nivel molecular, la relación evolutiva entre los dinosaurios y sus descendientes emplumados. No es ciencia ficción, es química aplicada a la piedra, y cada año que pasa, las técnicas mejoran. Los datos se acumulan, la imagen se vuelve más precisa. ¿Qué preguntas sobre el alosaurio siguen sin respuesta? Muchas, más de las que podríamos enumerar aquí.
Pero hay tres que los paleontólogos identifican como las más urgentes y las más fascinantes. La primera es la pregunta del comportamiento social. ¿Cazaba en grupo el alosaurio o no? Hemos explorado la evidencia en ambas direcciones. Hemos visto los argumentos tafonómicos que cuestionan las interpretaciones gregarias. Hemos visto los patrones de huellas y las marcas de dientes que sugieren al menos tolerancia social. Pero la respuesta definitiva, si es que existe una respuesta definitiva, no ha llegado todavía. Lo que podría resolverlo es un yacimiento con evidencia de comportamiento preservada de forma inequívoca. Huellas de múltiples individuos convergiendo sobre una presa. Marcas de dientes de múltiples alosaurios sobre los mismos huesos en un patrón que solo tiene sentido si los animales atacaron simultáneamente. Ese yacimiento podría existir, podría estar enterrado en algún lugar de la formación Morrison esperando a ser descubierto, o podría no existir nunca. La segunda pregunta sin resolver es la de la fisiología precisa. Sabemos que el alosaurio no era ni completamente ectotérmico ni completamente endotérmico. Sabemos que era mesotérmico, ese término intermedio que los paleontólogos han adoptado en los últimos años. Pero dentro de ese espectro amplio, ¿dónde se situaba exactamente el alosaurio? ¿Más cerca del cocodrilo o más cerca del águila? ¿Podía mantener actividad plena en la oscuridad? ¿Tenía ritmos de actividad diurnos o nocturnos o ambos? Las respuestas a esas preguntas determinarían completamente nuestra imagen de cómo era un día en la vida de este animal. Y por el momento, solo podemos especular con los datos que tenemos. La tercera pregunta, quizás la más perturbadora, es la de la extinción específica. Sabemos que el alosaurio desapareció al final del Jurásico, hace aproximadamente 145 millones de años. Sabemos que sus parientes continuaron en otros continentes durante el Cretácico. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en Norteamérica? ¿Por qué el alosaurio desapareció de ese continente mientras sus descendientes prosperaban en Sudamérica y África? ¿Fue simplemente el cambio climático y la transformación del ecosistema que describimos antes? ¿O hubo otros factores? Competencia con nuevos grupos de terópodos, enfermedades, cambios en la disponibilidad de presas, que contribuyeron a su extinción local? La formación Morrison y los estratos del Cretácico temprano de Norteamérica guardan esa respuesta en algún lugar. Todavía no la hemos encontrado. Y hay algo más que merece ser dicho antes de cerrar este relato. Algo sobre la naturaleza misma de la paleontología como disciplina. La paleontología es la única ciencia que trabaja con datos que son, por definición, incompletos. Los físicos pueden repetir sus experimentos. Los químicos pueden aislar sus variables. Los biólogos pueden observar a sus sujetos de estudio en tiempo real. Los paleontólogos trabajan con lo que la Tierra decidió conservar. Y la Tierra es una conservadora caprichosa y arbitraria. De todos los animales que han vivido sobre este planeta, de todos los individuos, de todas las especies, de todos los ecosistemas, de todos los periodos geológicos, solo una fracción minúscula dejó huesos. De esos huesos, solo una fracción minúscula se fosilizó en lugar de descomponerse. De esos fósiles, solo una fracción minúscula sobrevivió a millones de años de presión tectónica, erosión y transformación geológica. Y de esos fósiles supervivientes, solo una fracción minúscula ha sido encontrada por los paleontólogos. Lo que sabemos sobre el alosaurio, todo lo que hemos explorado en este relato, toda la anatomía, el comportamiento, la fisiología, la ecología, se basa en esa fracción de una fracción de una fracción. Y sin embargo, con esos datos fragmentarios, la ciencia ha construido una imagen de este animal de una riqueza y una precisión que habrían parecido imposibles hace 50 años. Eso es extraordinario. Eso es lo que hace que la paleontología sea una de las empresas intelectuales más apasionantes que la humanidad ha emprendido. Y eso es lo que hace que el alosaurio, este depredador olvidado, este rey sin corona del Jurásico tardío, esta máquina de matar que la evolución perfeccionó durante 15 millones de años y que los libros de texto relegaron a media página, merezca algo más que una nota al pie en la historia del Mesozoico. Merece ser recordado, merece ser entendido, merece el lugar que le estamos devolviendo hoy. 155 millones de años atrás, en las llanuras de inundación de lo que hoy es el oeste norteamericano,
Un animal de 2 toneladas levantaba su cabeza al amanecer. El aire era húmedo y cargado de aromas que ninguna nariz humana ha olido jamás. Los helechos arborescentes proyectaban sombras largas sobre el barro todavía fresco de la noche anterior. En algún lugar, a varios kilómetros de distancia, el suelo temblaba suavemente bajo las pisadas de una manada de Camarasaurus que comenzaba su movimiento matutino hacia las zonas de alimentación. El alosaurio lo sentía, no con los oídos, con los huesos, con la vibración que subía desde el suelo a través de sus patas traseras y sus caderas y su columna vertebral hasta su cerebro. Ese cerebro proporcionalmente grande, siempre activo, siempre procesando. Y entonces giraba la cabeza. Las crestas sobre sus ojos captaban la primera luz del sol jurásico, ese sol que brillaba sobre un planeta sin humanos, sin mamíferos grandes, sin aves, sin flores. Solo vida. Vida en su forma más antigua y más poderosa. Y el alosaurio comenzaba a moverse, como había hecho cada mañana durante 15 millones de años, como lo haría durante millones de mañanas más, hasta que el mundo cambiara y otro depredador tomara su lugar. Pero eso es otra historia. Mañana durante 15 millones de años, como lo haría durante millones de mañanas más, hasta que el mundo cambiara y otro depredador tomara su lugar. Pero eso es otra historia.